Bienvenidos estudiantes del primer grado de educación secundaria. En esta semana 6 se te ha enviado un trabajo para esta semana. El trabajo de la semana tiene un título: promover una participación democrática y la convivencia en la diversidad. El propósito: resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. El criterio: identifica elementos de la tabla de frecuencia absoluta, el valor, el diálogo y la concertación. Todo ello iremos reforzando en las llamadas mediante el WhatsApp. Muy bien, trabajaremos con la encuesta del trabajo anterior, de la pregunta 1 de la encuesta. Tabla 1, personas encuestadas. La variable que vamos a utilizar es la variable edad. Muy bien, ahí se muestra una tarea 1 en la cual vamos a completar dicha tabla, los valores en cada casillero. Para ello tenemos aquí lo que vamos a ir explicando, los elementos de una tabla de frecuencia. Muy bien. Después, en la tarea 2 se te presenta 8 preguntas donde tendrás que ir contestando de acuerdo a la explicación que se te va a dar hoy en la clase. La presentación que se debe hacer es de tomar foto, tanto la tarea 1 como la tarea 2, y luego enviarme al WhatsApp personal. Muy bien, entonces iniciemos. Tabla de frecuencias. Tenemos una tabla de frecuencias. En sí, ¿qué es una tabla de frecuencias? Llamada también distribución de frecuencias. Es una ordenación de datos en una tabla donde se asigna a cada dato su respectivo valor. Muy bien. Para ello, la distribución de frecuencias está dada con los siguientes elementos. Por ejemplo, tenemos acá la primera parte, f sub i. F sub i, ¿qué es? La frecuencia absoluta, así se le llama, frecuencia absoluta. Es igual al número de veces que aparece un determinado valor de la variable. Después tenemos la frecuencia absoluta acumulada, el f mayúscula sub i. ¿Qué viene a ser? Es la suma de todas las frecuencias absolutas anteriores hasta el lugar que ocupa. Muy bien, esto lo vamos a ver detalladamente en la tabla donde vamos a ir completando con un ejemplo. La frecuencia relativa. La frecuencia relativa es h minúscula sub i, cociente entre la frecuencia absoluta de un determinado valor y el número total de datos. Muy bien, también tenemos la frecuencia relativa acumulada, ya vendría a ser h mayúscula sub i, es la suma de todas las frecuencias relativas anteriores hasta el lugar que ocupa. Y al final tenemos el porcentaje, que es el valor del porcentaje correspondiente. Hay que entender bien y poder identificarlo cada uno de ellos. Recuerden, F minúscula, F mayúscula, H minúscula y H mayúscula. No hay que confundirnos, hay que tener presente ello. Muy bien, continuemos. ¿Cómo leer la tabla de frecuencias? Para ello necesitamos aquí, por ejemplo, vamos a observar la tabla 1 de personas encuestadas. La variable va a ser edad. Ahí tenemos un cuadro de frecuencias, ¿no? La tabla de frecuencias. Muy bien, cada uno de ellos tiene un nombre respectivo. Vamos a ir identificando cada uno de ellos, ¿ya? Por ejemplo, la frecuencia absoluta tenemos aquí. El primer casillero viene a ser f sub 1. Recuerden bien, f sub 1. El segundo, f sub 2. F sub 3, sub 4, sub 5, 6, F sub 7, F sub 8. Sí, en este caso tenemos 8, en este caso vamos a llamarlo filas. Va a haber tablas en la cual hay algo más o también algo menos. Muy bien, tenemos la siguiente, tenemos la frecuencia absoluta acumulada. Igualmente aquí, F mayúscula sub 1, F mayúscula sub 2 y así sucesivamente hasta llegar hasta F mayúscula sub 8. La siguiente, la frecuencia relativa, también tenemos allí el H sub i. También el primer casillero vendría a ser H minúscula sub i, sub 1, perdón. El siguiente sería H minúscula sub 2, H minúscula sub 3 y así sucesivamente. Frecuencia relativa, ¿no? Muy bien, entonces la siguiente también tenemos la frecuencia relativa, pero esta vez acumulada, H mayúscula. Ahí también tenemos los valores desde H sub 1 hasta H8. El porcentaje de la misma forma, desde porcentaje sub 1 hasta porcentaje sub 8. Recuerden, aquí en una tabla
de distribución de frecuencias, tenemos acá el total. El total va a ser, por ejemplo, aquí ya nos dan un total que la suma de todo ello me va a dar 38, aquí no se suma, aquí la suma de todo ello me debe dar la unidad, acá no se suma, y la suma del porcentaje debe llegar al 100%. Muy bien, continuemos.